hablando sobre el tema del proceso de dolarización en el Ecuador. Primeramente vamos a ver cómo surgió todo esto. El proceso de dolarización en el Ecuador se inició en el año 1999 durante el gobierno de Yamil Mahuad, como medida para controlar la inflación y estabilizar la economía en ese momento. El país estaba atravesando una grave crisis económica, con una inflación del 60,7% y un déficit fiscal del 6% del Producto Interno Bruto. A continuación, lo siguiente: cambio de la moneda. ¿Cómo se dio este cambio de la moneda? Primeramente, la dolarización en Ecuador se llevó a cabo oficialmente el 9 de enero del 2000, mediante la aprobación de la Ley de Reforma Monetaria por parte del Congreso ecuatoriano. Además, esta ley estableció al dólar estadounidense como la moneda oficial del país, reemplazando al sucre en su totalidad, lo cual se estableció esa moneda oficial. Proceso de surgimiento. ¿Cómo se dio esto? La dolarización en Ecuador surgió como una solución para la crisis económica y financiera que parecía insostenible. A continuación, entre las principales causas que llevaron a la dolarización se encuentra: hiperinflación. La inflación alcanzó niveles históricos, erosionando el poder adquisitivo de los ecuatorianos. Devaluación del sucre. La moneda nacional perdió valor rápidamente, generando desconfianza en el sistema monetario. Crisis bancaria. El colapso del sistema financiero en 1999 dejó a miles de personas sin ahorros y paralizó la economía. Previamente, cuando se dio todo esto, dio un giro total para todo el país, porque prácticamente fue evolucionando algo desconocido para nosotros, donde todo esto recién estaba comenzando como un proceso de la economía para nosotros, y previamente todos los ahorros que antes existían dejaron de contarse. También tenemos la falta de credibilidad en las políticas económicas. A continuación, le presentaré la lección histórica. La dolarización tuvo efectos profundos en la economía y la sociedad ecuatoriana, muchos de los cuales persisten hasta la actualidad. Prácticamente toda esta lección histórica que sucedió en el Ecuador entre los años 1999, año 2000 y año 2001, lo cual se estableció un cambio total, donde de hecho de la economía cambió en su totalidad. También tenemos las políticas futuras. Comprender las consecuencias de la dolarización es esencial para diseñar políticas económicas que promuevan el desarrollo sostenible y la equidad. Los cambios. Estabilizó la economía y controló la inflación, aunque había llegado al 60,7% en 1999. Imagínense todo el cambio, todo el proceso que tuvo que pasar para que probablemente nosotros haber llegado a una crisis muy alta, demasiado alta, y para que eso vaya bajando poco a poco. Además de eso, tenemos otro cambio, que las tasas de inflación se mantuvieron bajas, aunque aún quedaba la tarea de reducir las tasas de interés. Probablemente hubo un cambio para bien, pero también hubieron cambios que se mantenieron en su totalidad, aunque también fueron disminuyendo poco a poco, pero probablemente todo este proceso cambió totalmente al país. Además de eso, tenemos una ventaja muy importante. La dolarización permitió estabilizar la moneda y reducir la inflación a niveles manejables. Imagínense de un proceso tan alto para así lograr ser un buen uso manejable, un poco más bajo de lo que estaba. Además, lo que mejoró de confianza de los inversores y los consumidores y en la economía ecuatoriana. Realmente hubo un cambio muy bueno, pero además de eso, para un cambio bueno siempre hay una desventaja. La desventaja es, al adoptar el dólar estadounidense como una moneda oficial, Ecuador perdió la capacidad de implementar políticas monetarias y cambiarias soberanas. Esto significa que en el país no puede controlar la cantidad
de dinero en circulación, ni establecer las tasas de interés o tipos de cambio que se ajustan a sus necesidades económicas específicas. Como vieron, hubo una ventaja buena, pero también hubo una desventaja. Ahora las conclusiones. Primera conclusión. La dolarización en Ecuador fue una medida impactante que ayudó a estabilizar la economía y controlar el aumento del costo de vida, después de una grave crisis económica y financiera, como les expliqué. Realmente después de todo ese proceso radical, histórico, lo cual fue un cambio tremendo para el Ecuador. Conclusión 2. La dolarización en Ecuador sigue siendo un tema debatido, con opiniones divididas entre quienes la ven como un éxito y quienes la critican sus limitaciones y efectos negativos a largo plazo. Como se debe entender durante este tema, realmente hubo cambios demasiados impactantes. Hubo cambios que permanecieron en la historia y el tema aún se sigue debatiendo con los años. ¿Por qué? Porque este proceso fue implementando a mayor, pero obviamente hubo demasiados cambios. ¿Por qué? Porque nosotros, los ecuatorianos, estábamos en crisis total y para eso hubo el proceso de dolarización en el Ecuador, lo cual implementó el presidente Yamil Maguad. Realmente gracias a esto hubo una mejoría en el Ecuador. Si no, realmente estuviera hasta la hora manejando el sucre, una moneda que ahora en la actualidad casi no sirve. Realmente no sirve, porque varias personas tenían como ahorros esa moneda. Imagínense todos los ahorros que perdieron con el cambio este. Por eso realmente hubo consecuencias buenas y unas consecuencias malas. ¿Por qué consecuencias buenas? Porque hubo beneficios en sí, pero también hubo grandes cambios para malas. ¿Por qué? Porque varias personas administraban su dinero de una manera financiera durante el sucre, pero ahora ya eso ya no vale. Esta ha sido mi exposición. Espero hayan comprendido en su totalidad el tema. Muchas gracias.